Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar con el capítulo 16 de Ezequiel. Estamos en el Revivado por su palabra. Bueno, el capítulo 16 hace una alegoría acerca de la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios a su estado hasta su estado actual. Bueno, antes de que los israelitas llegaran y ocuparan la zona que actualmente es la nación de Israel, antes allí vivía el amorreo y el hitita, pero luego esa tierra fue conquistada y llegó a pertenecer al pueblo de Israel. Luego, a partir del versículo 4, hace una referencia de que el pueblo de Israel había estado un estado mal. Esto haciendo referencia a que cuando estaba en el pueblo como esclavo en Egipto, estaba así como un bebé tirado, desamparado, sin ningún tipo de ayuda. Entonces lo que Dios hizo fue ayudarlos, limpiarlos, ponerle, limpiarlo de su sangre, curarlo y preservarlo. Y bueno, eso fue lo que Dios hizo. Verso 9 dice: te lavé con agua, limpié tu sangre y te ungí con aceite. El acto de ungir significa que Dios separó al pueblo de Israel para que fuera su nación santa. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí, etc. Y el versículo 11 es un texto muy curioso porque dice: te atavié con adornos y pulsera en tus brazos y collar en tu cuello. Puse una joya en tu nariz, arcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Este versículo pareciera que da la licencia para usar joyas, ¿no? Joyas. Pero sin embargo, esta figura es alegórica, ¿no? Está mostrando la figura de una mujer que es ataviada como se lo hacía en el oriente, ataviada para la boda. Además, que las cosas prohibidas que no fueron condenadas antes por la falta de luz, en los tiempos de mayor luz sí fueron condenadas. También podemos decir de que eso es lo que Dios hace. Dios nos juzga según el grado de conocimiento de luz que tenemos, ¿no? En el versículo 13 menciona que prosperaste hasta reinar. Está haciendo referencia a la época de David Salomón, cuando el pueblo llegó a ser próspero. Y el versículo 14 dice que esa prosperidad fue hecha por Dios mismo, ¿no? Y bueno, pero Dios cuidó a este pueblo de Israel, Dios les preservó, Dios les ungió, les separó. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Haciendo una figura alegórica, fue peor que una prostituta. Porque la prostituta, dice en el relato, la prostituta fornica a cambio de un pago, adultera a cambio de un pago. Pero el pueblo de Israel fue peor que una prostituta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel buscaba fornicar, buscaba adulterar, y ella misma pagaba a sus amantes, por así decirlo. Se acostaba con el asirio, con el egipcio, con el filisteo, etc. ¿Y cuál es esa figura de fornicación? Que adoptaba las costumbres paganas, las costumbres idolátricas de esas naciones. Por ejemplo, el versículo 20 dice que a sus hijos e hijas los sacrificaba, haciendo una referencia a que los paganos sacrificaban a sus hijos al rey, al dios Moloch, ¿no? Al dios pagano Moloch. Y luego menciona de que el pueblo de Israel fue peor que Sodoma y Samaria.
Samaria, siendo una ciudad grande, con mucha población, no pecó tanto como lo hizo Jerusalén, pero aún así fue condenado. E incluso el pueblo de Sodoma, que fue una nación pequeña con poca población, por eso se le dice hermana menor, no pecó tanto como lo hizo el pueblo de Israel. No pecó tanto. ¿Por qué el pecado de Israel es mayor? ¿Por qué? Porque a pesar de ser el pueblo de Dios, a pesar de ser la nación ungida, a pesar de ser la nación cuya misión era ser la depositaria de las verdades y que debía ser la nación influyente del evangelio del reino de los cielos, a pesar de todo ello, a pesar de tener luz mayor que sus demás hermanas vecinas, hermanas no en el sentido cronológico, sino en el sentido figurativo. A pesar de todo ello, erró. Pero el versículo 61 y 62 nos da una muestra de que la infidelidad del pueblo de Israel no indicaba que Dios quitaría su fidelidad. Dios es fiel en todo sentido. Aquí entonces hay una luz de esperanza de que Dios va a perdonar a su pueblo y les volverá a hacer un nuevo pacto. Es decir, el pacto antiguo es renovado, es restaurado, es el nuevo pacto. Bueno, la lección que sacamos aquí es de que no seamos ingratos con lo que Dios hace en nuestra vida. No seamos ingratos con lo que Dios hace con nosotros. Dios es fiel y debemos corresponder a esa fidelidad. Bueno, un abrazo, que Dios te bendiga. Chao.